Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este programa que trata de recoger la historia del Real Oviedo por décadas. Afrontamos ya lo que es el tercer capítulo. Vamos con la década de los 50, con los años 50 y lo hacemos como siempre de la mano de José Ángel Mangas. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a afrontar este tercer capítulo en este viaje en el tiempo, en la historia de los azules, en la historia del Real Oviedo. Decíamos, lo dejábamos la semana pasada con un momento tremendamente triste. Fallece Tartiere, baja el equipo en una promoción y se retira o se va del Real Oviedo Herrerita, ¿no? Sí, Herrerita juega el último partido en el Metropolitano contra el Murcia. Había estado lesionado ya la última parte de la temporada, tratan y lo recuperan, pero bueno, ya juega el último partido que ya no tiene una actuación destacada. Intenta jugar ese partido para salvar al Oviedo y no lo consigue. De manera. Entonces, bueno, ¿cómo afronta la década de los 50? Se inicia en la 50-51 con el Oviedo en segunda. Sí, se inicia con el Oviedo en segunda. Fue una época que, como comentaba en el programa anterior, con dientes de sierra, primera y segunda. Hay dos ascensos en el 52 y en el 58. Solo de las 10 temporadas, solo 4 en primera y 6 en segunda. Digamos que el fallecimiento de Carlos Tartiere fue un duro golpe para el oviedismo. Claro. ¿Quién coge las riendas del club? En principio, Pedro Miñor, después de varias reuniones, pues en octubre del 50 y después de dos asambleas, querían que fuese Ladreda, Fernández Ladreda, no renuncia, luego que si Figaredo también renuncia, y entonces en octubre del 50 en una asamblea pues continúa. Sale elegido, acepta el cargo Pedro Miñor, el doctor, y digamos que él, con la condición de que le acompañe la directiva que venía con Carlos Tartiere, entonces aceptan. Para esta temporada se fichan otro entrenador de cierto prestigio, que era Patricio Caicedo. Y seguían, aunque veteranos, gente de la década anterior, de la anterior importante, aunque ya veteranos, como eran Goyín, Diestro y Argila. Y en noviembre de ese año, porque no venía jugando, causa baja otro jugador icónico en la historia, que es Antón, con 36 años, pues le dan llega a un acuerdo con la directiva, le da la baja y bueno, se marcha al círculo y demás, pero bueno, ya no, jugador ya que no era relevante por su edad, porque claro 36 años es mucha edad ya porque hay que tener en cuenta que trabajaban, no se dedicaban, entrenaban cuando entrenaban y demás. Bueno, en la liga había dos grupos. El Oviedo era claro favorito, evidentemente, pero si llegó, bueno, más o menos seguían los primeros puestos, pero el último tramo no se se desfondó el equipo, hubo 3 derrotas seguidas y solo se pudo lograr un sexto puesto. No se juega ni la promoción, y para más INRI de la afición oviedista, pues el que asciende es el Real Gijón. El máximo goleador esta temporada es Sará, pero esa temporada, la anterior, solo había metido 5, pero esta mete 20 goles. En esta competición no hay copa, porque los equipos de segunda no juegan copa, pero se juega una Copa Federación. La mala dinámica que había tenido el equipo, pues Patricio Caicedo, nada más terminar la liga, ya abandona el club y coge, digamos, un técnico de la casa, que era Enrique de las Salas Pumarino, conocido por Quique el Pava, que fue un hombre que trabajó mucho la cantera en Oviedo y demás, y es el entrenador que juega estos 6 partidos de la Copa Federación, que bueno, no tienen ningún valor, solo era una competición oficial, pero bueno, sin ningún valor. Digamos, como resumen, que fue una temporada muy decepcionante, porque se contaba... Se esperaba el retorno. Se esperaba el retorno, y se había hecho, pues con el entrenador y demás, pues se había hecho un desembolso económico, aunque, bueno,
Con el fallecimiento de Carlos Tartiere, pues la situación económica también se tornaba difícil en la época. Claro. ¿Nos vamos a la 51-52? Sí, es una temporada de ascenso. Bien. Seguía como presidente Pedro Miñor. Se ficha como entrenador a Luis Urquiri, otro entrenador de prestigio. Como dato así anecdótico, decir que cobraba 3.500 pesetas al mes y una ficha de 75.000. Era lo que... Visto el fracaso de la temporada anterior, se refuerzan todas las líneas, sí. Se apuesta por el ascenso, gente importante, como que sería importante en el futuro, un defensa veterano como Zelaya del Atlético de Bilbao, Pacheco, que sería importante en esta década como un medio centro del Cartagena, sí. Agustín del Atlético de Madrid, y luego recibe 3 jugadores que serían muy importantes. Recibe del Atlético de Madrid cedidos a Callejo, Antonio Durán y Miguel, que serían muy importantes para el devenir de la temporada. La primera vuelta en la Liga era un equipo imponente, ganaba todos los partidos. Como visitante ya luego bajaba en rendimiento. Pero, por ejemplo, hay un partido clave, se gana en Mendizorroza en diciembre y a partir de ahí ya se coloca líder y ya no lo perdería en toda la temporada. De los 30 partidos gana 16, bueno. Empata 7 y solo pierde 7 también. Volvía a ser el máximo goleador una temporada más Sará, con 13 tantos, y Antonio Durán, el cedido por el Atlético de Madrid, era el segundo goleador con 11. Sí. Evidentemente se logra el ascenso, hay una gran fiesta después de... se logra el ascenso el 13 de abril tras ganar 3-0 al Tarragona, y se organiza una gran fiesta con cohetes y demás, sí. en propia Buenavista, y después la directiva ofrece una cena en los bajos del Filarmónica a todo el entorno del club, plantilla, directivos, sí. Y demás, se reúnen para celebrar una cena que fue muy, muy sonada. Claro. Y luego, pues para despedir esta temporada, pues se juega la Copa y realmente queda eliminado por Madrid. Pierde los 2 partidos, sale goleado 6-3 en Madrid y pierde en Oviedo 0-1. Claro. Bueno, digamos, fue una temporada que se programó para el ascenso, sí. y se logró el ascenso. Y se logró el ascenso. Bueno, de ahí a la 52-53. Vamos a la 52-53 en primera. Aquí hay un cambio de presidente. Sí. En mayo del 52, pues Pedro Miñor quiere abandonar la presidencia porque recibe críticas de una parte, de un sector de la afición. Entonces desea ya, ve que no hay consenso en torno a su figura y desea abandonar el equipo. Entonces se celebra en el Gran Cinema una elección, y bueno, esto se solía llevar de antes de las asambleas ya, sí, tratado, sí. Y se elige a José Díaz Sánchez, como que había sido directivo, que estaba en la directiva de Pedro Miñor, se elige como nuevo presidente. De aquella, José Ángel, los presidentes eran presidencialistas, quiero decir, me explico, si había que poner la pasta, la ponían ellos. Sí, la ponían ellos, bueno, con demás directivos que se pedía también, se pedía ayuda. Claro. Después, bueno, se jugaban también partidos amistosos para sufragar gastos y demás, sí. Seguía como entrenador Luis Urquiri, y aquí se ficha al primer extranjero. Anda, porque sí. Como el argentino Sará, que veníamos viendo antes, sí, que había sido goleador, sí, que había sido recomendado por Isidro Lángara, pero era, digamos, oriundo, sí. Y entonces no se contabilizaba, no figuraba como extranjero. ¿Quién es el primer extranjero? El primer extranjero es Esztegely, un húngaro, un húngaro rumano, no está muy claro la nacionalidad, que venía, ya era veterano de
del Barcelona, y se ficha también como refuerzo importante un extremo Basabe de la Real Sociedad. Sí. Era una liga que vuelve la rivalidad asturiana, claro. en primera división. Claro. Y el Oviedo gana en Gijón, por ejemplo, 1-3 y vuelve a ganar en Oviedo. Y en Oviedo hay revancha, y gana el Real Gijón 2-4. Bueno. No sé, se hace una primera vuelta, pero al final, pues un equipo recién ascendido pues queda al noveno, pero bueno, se consideraba, pues digamos entre comillas, un éxito porque se conseguía mantener la categoría. Y una temporada más, el máximo goleador seguía siendo Sará con 15 tantos. O sea que era un interior, no era un delantero puro, delantero centro. pero era goleador. Y aquí eliminados vuelve otra vez la Copa como es habitual. Ya es una anécdota contarlo a través de la historia. Nos elimina un equipo de segunda como era el Baracaldo. También pierde el Oviedo 4-2 en Baracaldo y aquí en Oviedo empatan a 2. Hay otro hecho en esta temporada, que es que en el año 53 pues Falín, que ya venía destacando como un medio centro importante dentro del equipo, que luego formó una pareja además esta temporada ya empezó a formar una pareja muy importante con Pacheco, pues juega 2 partidos con lo que se llamaba de aquella la selección B. Juega 2 partidos contra Luxemburgo y Alemania. No había sub-23 ni sub-21 ni nada. Era la selección B y juega 2 partidos con esa selección, que fueron los 2 únicos partidos internacionales que jugó. Y bueno, es un poco el resumen de esta primera temporada de la vuelta a la máxima categoría del fútbol. De ahí vamos a la 53-54. Sí, a la 53-54, que sigue como presidente la segunda temporada José Díaz Sánchez. Y repite como entrenador ya como tercera temporada Luis Urquiri. Y fue una temporada que no, digamos que se volvió a descender. Vaya. Se fichan jugadores, igual se comete otro error, pero bueno, también tema económico pues prevalecía. Se fichan jugadores de poco relieve para reforzar el equipo, gente como Pita Portero, que bueno, era portero, tenía la condición de portero suplente porque estaba Argila y tal, Luisín, Toni Segundo, Alcoba, Guillamón, una gente que no era relevante ni refuerzos para primera división importantes. Y la Liga, como digo, otra mala temporada desde el inicio, de 30 partidos solo se ganan 8 y se desciende. Además se da la circunstancia que descienden los 2 asturianos, el Sporting colista y el Oviedo, digamos, el segundo vicecolista. Descienden juntitos de la mano. Hay, por ejemplo, hay goleadas pues importantes. Hay una anécdota importante, se pierde en Barcelona en el partido de Liga 9-0 y ya en el primer tiempo ya le meten 7 y el Argila, que fue el que recibió, fue muy criticado porque recibió en esos primeros 45 minutos 7-0, entonces solo se podía cambiar el portero por lesión y él dice que está lesionado, entonces tiene que salir Pita, que luego solo encaja, entre comillas, 2 goles. En la Copa no participó porque solo participaban los primeros 12 equipos clasificados y precisamente Oviedo y Sporting fueron los últimos. No participaron porque participaban los 12 equipos más los 2 campeones de los 2 grupos de segunda, por lo tanto no participaron. Se da una cosa aquí en esta temporada importante, que es que Argila, a pesar de la mala marcha del equipo en enero del 54, es internacional, juega un partido en Chamartín con la selección absoluta contra Turquía. El portero titular de aquella época, Ramallés, pues estaba lesionado y entonces juega Argila, eligen Argila. Tuvo, dicen, bastante culpa en el gol que encajó y ya no lo volvieron a llamar. A decir que es el único portero internacional que tiene el Oviedo con la selección absoluta. Hasta ahora
Esteban no consiguió ser... Fue convocado, pero... En aquella época que fue, creo que 5 o 6 veces convocado. Sí, pero no llegó. Pero Camacho no le dio la oportunidad de jugar. Sí. Entonces, el único portero internacional que tiene el Oviedo es Argila. Y en este partido, a pesar de la mala marcha del equipo, lo llamaron a la selección porque tenía cierta fama. Y al final de temporada, para sanear la economía, pues Mandy y Areta fueron traspasados al Barcelona y fue un alivio económico para afrontar la 54-55 de nuevo en segunda. De nuevo en segunda, deja la presidencia José Sánchez porque normalmente se acordaba que eran 2 años de presidente, cada 2 años había que... Entonces aquí viene y llega otro presidente que iba a estar unas cuantas temporadas, que era Francisco Silvela, trajes... el que da nombre a la famosa tribuna Silvela, entiendo. Sí, y la famosa tienda de Silca, de trajes a medida y demás de aquella época. Sí. Y desde el 2 de julio del 54... Ahí me compraron a mí el traje de comunión. Bueno, pues era muy famosa era muy famoso. Además, yo leí en una ocasión que fue muy innovador porque daba facilidades de pago a plazos ya las confecciones de los trajes y demás, y entonces ya fue una forma de abrir negocio diferente en Oviedo que no se conocía. De una manera distinta. Sí. Bueno. Desde el 2 de julio del 54 fue elegido también presidente y se ficha un entrenador que fue también muy conocido, que era Domingo Balmaña. Y fue muy conocido en sus últimos años porque fue colaborador en el programa de José María García también como comentarista, ya muy mayor. Digamos que eso trae que se catalaniza un poco el equipo porque se traen algunos jugadores de Cataluña con el entorno del entorno del jugador y que conocía, casos de Aloy, de Ferrer, que también dio un buen resultado, y de Duro. También se ficha que otro entrenador que no fue muy popular en Oviedo, pero muy conocido como jugador, pero fue conocido en Gijón, Luis Cid Carriaga, ficha como procedente del Ferrol, ficha como era en extremo derecha, que ficha por el Oviedo. Se incorporan luego de la cantera Castro, Parajón y demás. Y ahí también se partía como candidato al ascenso. Se está jugando con la Cultural Leonesa hasta la última jornada, pero se queda segundos a un punto del ascenso. Solo ascendía el primero, pero ahí hay una nueva fórmula para ascender otros 2 clubs, que era una liguilla de promoción de 6 equipos. Y el Oviedo queda en esa liga de promoción tercero. Detrás ascienden Español y Real Sociedad, digamos que otro año fallido en el ascenso. Máximo goleador aquí en la liga es el que había traído Balmaña, el catalán Duró, con 17 tantos. José Ángel, me estoy fijando, el Español se cruza muchas veces en el camino del Oviedo. Muchísimas veces. Muchas veces en el camino del Oviedo. Era un equipo igual en segunda que en primera, que en Copa, quizás los más jóvenes recuerden la promoción de la temporada pasada, pero cuidado que ya hay historia con el Español, ¿eh? Sí. En Copa no se juega porque los equipos de segunda no participan. Y aquí hay un tema también importante antes de terminar, de cerrar, aunque podría pertenecer a la próxima temporada. A la próxima temporada no, esta, porque en agosto del 54 el ayuntamiento adquiere el estadio. El estadio de Buenavista era, de una sociedad de Stadium que habían sido accionistas que habían puesto el dinero porque en aquel momento el ayuntamiento no disponía de la capacidad económica para hacer frente a la construcción del estadio. Entonces se hizo una sociedad que se llamaba Stadium y fueron los que pusieron el dinero. Eran unos accionistas que pusieron el dinero para el estadio y eran los propietarios del campo y disponían el Oviedo de él. Entonces, en agosto del 54 se vende Buenavista, esa sociedad vende Buenavista al ayuntamiento por 842.000 euros. O sea, perdón, 842.000 pesetas. 842.000 pesetas, sí, digo bien, al municipio. Y se acuerda
el ayuntamiento acuerda que debería, con el club, que debería pagar una renta de 30.000 pesetas anuales. Eso digamos que fue al inicio de temporada, pero bueno, y era un hecho histórico dentro de la historia del club que Buenavista pasaba a ser municipal. Es una importante inyección económica, ¿no?, para las arcas del... Bueno, no, porque digamos que esto no era del club. Era de los socios accionistas de esa sociedad de estadio. Bueno, claro, correcto. Entonces, digamos que el Oviedo no percibía nada. Claro. Pero sí está obligado a pagar 30.000 pesetas anuales. Pero sí se acuerda club y ayuntamiento pagar una renta anual de 30.000 pesetas. Correcto. Entonces podemos pasar a... ¿Vamos a la 55-56? Sí, en segunda división seguía como presidente Francisco Silvela. Se vuelve a fichar como entrenador a Óscar Álvarez. Se volvía al mítico portero. Al mítico portero se vuelve a intentar que vuelva al club. Pero ¿qué pasa? Que solo dirige al equipo 3 jornadas porque la afición lo inhabilita, porque por falta de titulación adecuada para dirigir al equipo en segunda división. No tenía la titulación requerida por la federación en esa época. Y la federación lo inhabilita. Y lo inhabilita, solo dirige al club 3 jornadas y entonces el club se ve en la obligación de fichar a otro entrenador y ficha a Luis Casas Pasarín, que había sido entrenado al Celta y había sido incluso seleccionador. Ya en el año 46 había dirigido a la selección. En el partido que había sido internacional Juan Jugó, que hablábamos en el capítulo anterior. Del que hablábamos. En la Liga se repite la historia. Vuelve a ser el segundo, asciende Osasuna, quedamos otra vez segundos a un punto y se vuelve. La última jornada se empata en Sabadell y se pierde el ascenso directo. Máximo goleador era otro que teníamos, el delantero centro que había traído la temporada anterior, Domingo Balmaña, era Luis Aloy con 20 goles. Se vuelve a jugar otra liguilla para el ascenso, para ascender 2 equipos, y vuelve el Oviedo, otra vez se repite la historia, vuelve a ser tercero, en esta ocasión con los mismos puntos que el segundo, que el Zaragoza, que sube por golaveraz particular con el Oviedo. O sea, digamos que habíamos tenido bastante mala suerte esta temporada. Primero, el último partido, si se hubiese ganado en Sabadell, se hubiese extendido. Y luego, en la última jornada, o sea, en la liguilla, se queda empatado con el Real Zaragoza y se pierde el ascenso por golaveraz particular. La Copa no participa. Porque segunda división en aquella época solo participaba primera, y se ficha. Aquí hay un tema importante. En enero del 56 se juega un amistoso contra el San Lorenzo de Almagro. Viene que hacía una gira por España, un equipo muy importante que dejó muy buen sabor de boca por su técnica y el fútbol que practicaba. Entonces, por todos los campos que fue, pues dejó muy buena imagen. Su fútbol, no se conocía un fútbol tan técnico en España. Y bueno, en enero del 56 jugó en Buenavista, con un Buenavista lleno y demás, que fue un acontecimiento en Asturias, que venía a jugar. Y en mayo del 56 juegan otro amistoso, en este contra el Botafogo. El Botafogo venía un jugador que luego fue una figura mundial con la selección brasileña, que fue Garrincha. De aquella ya destacaba, pero no, con el paso del tiempo se fue ya cogiendo una dimensión dentro del fútbol mundial. Cuando vino Oviedo no se sabía todavía, pero bueno, dejar constancia que se hacían estos partidos amistosos para, digamos, para sanear la economía. Y hay otra cosa que llama mucho la atención. En esta temporada se ficha, a principios de año, se ficha al portero Flanking. Era un portero negro que venía venezolano. Entonces fue recomendado por un árbitro asturiano que estaba en Venezuela. Y entonces, bueno, era un jugador que allí destacaba, un portero que destacaba y había sido internacional con Venezuela y demás. Y lo fichan con la idea
claro, aquí estaba Argila Sí. y Pita, que bueno, Sí, sí. entonces más o menos vino, era un portero que bueno, dejó buena imagen en los amistosos que jugó, pero bueno, que no era portero para quitarle el puesto a Argila, ni mucho menos. Claro. Entonces se ficha con el propósito, con la idea de jugar amistosos y que, como era negro y llamativo y tal, de obtener recursos económicos. Madre Así, mía. Madre mía. Claro, que era una figura muy llamativa, Sí. y que iba por los campos, sobre todo de Asturias, y que, bueno, jugó 2 o 3 partidos amistosos solo. Y era la atracción. Pero, digamos, era la atracción en aquel momento, porque era el primer jugador negro que tenía, que tenía el Oviedo. Y bueno, fue un poco así la idea de eso, aunque parezca ahora un poco... Aunque ahora parezca una cosa tremendamente extraña. Y esta fue así, digamos, que las cosas que podemos ver de esta temporada, que no es poco. De ahí nos vamos a las 56-57. Aquí nos vamos a la 50, que seguía de presidente Silvela. Sí. Se ficha como entrenador a Eduardo Toba, la primera vez que se ficha. Después sabemos que fue importante porque del ascenso del 72, pero bueno, ya vendría. Aquí fue pero dimite. En enero del 57 dimite, pierde en Gijón, aunque el equipo no estaba mal clasificado, pierde en Gijón. Bueno, no quedó muy satisfecha la afición de ese. Pierde en Gijón 5-1, no quedó muy satisfecha la afición, hubo un revuelo y tal. Y entonces coge el equipo Fernando Argila, que venía siendo ya portero suplente de Caldentey, y entonces después fue secretario técnico del club, pero entonces coge el equipo, ya tenía el título de entrenador, y coge el equipo, ya estaba en el declive de su carrera, y coge el equipo Fernando Argila hasta el final. Digamos que en fichajes aquí se incorpora Chus Herrera, que el hijo de Herrerita, ¿no? El hijo de Herrerita, que fue una pieza muy importante. Como anécdota, bueno, como dato curioso, destacar que en su primer partido que debuta con el Oviedo contra el Caudal marca 2 goles. Fue un jugador, como veremos, que luego fue traspasado al Madrid y fue muy importante. ¿Llega a alcanzar el nivel del padre? No, porque bueno, hay que tener en cuenta que murió con 24 años, muy joven, pero bueno, ya había sido internacional y tenía un currículum muy importante, con 24 años. Claro. Y hay que tener en cuenta que con 18 ya debuta en el Oviedo y ya, bueno, ya era quizá en cuanto a jugar más partidos ya era, bueno, un jugador más, digamos, más moderno de la época, pero bueno, ya jugaba en el Madrid de las Copas de Europa, y la Intercontinental y demás. Claro. Aquí en Liga se consigue un cuarto puesto, y digamos que bueno, que fue un campeonato irregular y digamos que otro fracaso, porque siempre lo que buscaba el Oviedo en esta época, temporada tras temporada, en segunda, era el ascenso. Tampoco hay Copa. Entonces, al no haber Copa, aquí se produce otro hecho que ahora sería impensable. Tony y Alvarito se ceden al Atlético de Madrid. Ellos nos habían hecho anteriormente el favor de ceder a los 3 jugadores anteriores. Y entonces ahora el Atlético de Madrid pide a Tony y Alvarito. Alvarito se va traspasado, pero Tony se va cedido, juega la Copa para jugar la Copa con ellos y vuelve. Aquí hay otro hecho importante, y es que el Oviedo coge en renta el local social, traslada como domicilio social Santa Cruz 9, y entonces a partir de ahí pues es su domicilio social durante muchísimos años. Hasta el año, pues el año 98 más o menos. Recordar, estuvo en la calle Marqués de Santa Cruz. Debajo había un bingo. El primer piso, bueno, era el bingo del club, que tal, y había una sala de proyecciones que también se echaban los partidos los martes, de los partidos que se jugaban fuera de casa y demás. Pues este año 57, en abril, fue cuando alquilaron ese local social.
que fue otra cosa relevante dentro del club, evidentemente. Sí, claro. De ahí a la 57-58. Aquí es una temporada importante porque se logra el segundo ascenso de la década, sigue de presidente Silvela y se ficha como entrenador a un argentino que no sé cómo, pero lo ficha Fernando Argila por referencias, porque Abel Picabea era un argentino, sobre todo tenía una importante trayectoria en Brasil, había entrenado al Santos, al Palmeiras, a la Portuguesa, o sea, tenía buenos equipos. Buenos equipos allí. Tenía como dato 7.500 pesetas al mes de salario y 150.000 de prima. Se hacen fichajes, no son fichajes de relumbrón, pero son importantes, como el defensa central Esteban Alarcón del Jaén, Marigil del Logroñés, Sánchez del Estudiantes de La Plata argentino, Xirau del Hércules, no sé, otro argentino, Masei. O sea, no eran de mucho relumbrón, pero que dieron un resultado excelente esta temporada. En Liga fueron impecables en Buenavista. Sí. Y hasta la última jornada también fue un campeonato muy disputado con el Sabadell. Y en la última jornada, pues bueno, ganaron un partido importante en Vallecas. Sí. Hay una icónica foto donde está esa foto que es muy representativa del 11 que ganó en Vallecas con el portero suplente. Ganaron 0-2. Aquí el máximo goleador fue Lalo con 20 tantos. Fue el máximo goleador del grupo primero. Había dos grupos. Sí. Y fue el máximo goleador del grupo primero del Oviedo. Y aquí también se produce, aquí fue el ascenso, fue muy celebrado, en un recibimiento al equipo en la plaza del ayuntamiento. Claro. y incluso gente que fue a recibir el equipo a Pajares y demás, y las localidades que pasaba ya se festejaba el paso del equipo. Y bueno, aquí tampoco se jugó Copa porque los equipos estaban en segunda división, evidentemente, y aquí hay un hecho importante: abandona desde el año 47, que estaba en el club, abandona Falín, y se va al Madrid, ficha por el Madrid, y se da la circunstancia que en el Madrid permanece 2 años y juega solo amistosos, no llegó a debutar. Y también fue traspasado al Madrid Chus Herrera, que hizo una excelente campaña, y lo traspasa al Madrid, donde ya con 20 años pues empieza a triunfar. Era un jugador muy destacado y fue muy importante, fue básico para este ascenso, su rendimiento. Y malogrado el pobre, ¿no? Malogrado, sí, como digo, fue al Madrid con 24 años, pues tuvo una enfermedad, un cáncer, un sarcoma, creo que sí. Y le fue operado y tal, y el Madrid luego, para recuperar la forma y demás, una vez operado, y en principio parecía que estaba recuperado, pero lo envió a la Real Sociedad para que se recuperase allí el tono físico, digamos, y futbolístico, y solo pudo jugar 6 partidos y se volvió otra vez a reproducir la enfermedad, y ya vino a Oviedo, y ya con 24 años ya falleció. Qué pena. Bueno, temporada 58-59, primera división. Seguía como presidente el mismo, Silvela, entrenador también el mismo, Picabea. Se hacen fichajes, digamos, importantes para reforzar el equipo. Se ficha a 2 delanteros, Romero y Amarilla, paraguayos que habían jugado con la selección y habían hecho un buen papel en el Mundial del Suecia del 58. Sí. Y se ficha defensa Dalmau, Area al portero, un portero, otro central que venía del Recreativo del Huelva, que era argentino, Álvarez, que popularmente le conocían por Manolón. Casamijana, un medio centro del Español. Sí. Se incorpora Paquito ya del Juvencia, y algún otro jugador ya de menos, digamos, de menos renombre. Aquí fue una liga también difícil, temporada irregular.
Se queda el 11 de 30. Se ganan solo 11 partidos de 30 y se salva a última hora de manera apurada la promoción, pero bueno, se consigue mantener la categoría en la vuelta. En Copa se vuelve a jugar la Copa. Decir que aquí que desciende el Real Gijón y el Celta esta temporada, y como digo, se vuelve a jugar la Copa y una vez más en la primera eliminatoria cae frente al Deportivo de La Coruña. Volvían a jugar, que además que era de segunda, volvían a jugar la Copa de segunda y gana en Coruña, el Depor gana allí 1-0 y aquí en Oviedo empatan a 2. Sí. Esta eliminatoria se considera un fracaso y entonces Abel Picabea se va y se ficha por el Real Gijón. Y aquí se produce otro hecho así histórico que es que se juegan la primera salida al extranjero, se va a jugar a Limos, y lo contratan al Oviedo para jugar allí e inaugurar la luz artificial en el campo. Mira. Y es la primera salida que va el equipo a jugar al extranjero. Qué bueno. Sí, sí. Y de ahí al 59-60, que pone colofón a esta temporada, a esta década, perdón. Sí, ponemos colofón a esta temporada. De nuevo en primera. De nuevo en primera con Silvela y se ficha a Luis Casas Pasarín, si lo diré, que volvía otra vez. En la 10ª jornada dimite. A pesar de ser una buena campaña, pues tiene discrepancias con la directiva y demás y dimite. Y coge el equipo otra vez más Fernando Argil hasta el final, por segunda vez. Era lo que ocupaba la Secretaría Técnica. Termina, digamos, entre comillas, una buena campaña, un 6º puesto, pues eso es una buena campaña para segunda temporada que estaba en primera división. De 30 partidos gana 13 y empata 7. Bueno. Y digamos que evidentemente fue, entre comillas, un éxito porque logra una permanencia sin agobios. No había pasado los agobios de la temporada anterior. Y máximo goleador es Artabe con 10 goles. Y aquí comentar que se me pasó antes que se ficha jugadores que serían importantes, como el portero Carlos Gómez, el portugués Carlos Gómez. Que el de si no hay dinero, no hay goleiro. Si no hay dinero, no hay goleiro. Luego aparece la figura, se ficha a Iguarán, que sería importante en los años siguientes. Formando esa media Paquito Iguarán. Y Paquito Iguarán ya comenzó esta temporada, que sería muy importante. Con el paso de las siguientes temporadas de la siguiente década, se ficha un delantero centro joven del País Vasco que era Ansola, que luego con el paso del tiempo también fue traspasado al Betis y demás, y llegó a Internacional y en la Real Sociedad y demás. Y se ficha Calleja también, que también fue importante en una etapa, estuvo dos etapas en el Oviedo. En la competición de Copa, bueno, pues la enésima decepción una vez más. Elimina al Ceuta, pero luego fue eliminado por el Valencia. Aquí repiten, aquí hay 2 nuevos internacionales, pero como Falín con la selección B, que fueron Marigil y Lalo, juegan con la selección B. Marigil, entiendo, Julio Marigil. Julio Marigil, sí. Y luego, pues, por ejemplo, comentar que había unas primas, como anécdota, que había una prima estipulada de por ganar en casa 1.000 pesetas a cada jugador y por ganar fuera 3.000. Hay otra goleada histórica que recibe dentro de la primera división, que fue perder 8-1 en Chamartín, bueno, como anécdota. Y aquí esta temporada otra cosa importante que destacar es que resurgía el filial, volvía, porque en 1955, por problemas económicos, pues el club decidió, digamos, no dar apoyo al filial y se disuelve. Y entonces, a partir de 1959, la temporada 59-60, pues vuelve el filial, se da, digamos, se nombra como entrenador para que forme el equipo y demás, conocedor del fútbol asturiano, Antón, y
y entonces se vuelve a resurgir el filial que bueno, con el paso de los años importante, sí. fue importante para aportar jugadores al primer equipo. Y esto fue, pues digamos, más o menos una década que digamos con muchos altibajos. Sí, con muchos altibajos. Bueno, intentándolo subir y al final sí se logra. Y de las 10 temporadas, pues como dije al principio, solo 4 en primera. Sí, y digamos que, como comentábamos, pues jugador destacado así, no hay figura relevante como en épocas anteriores. Sí te pido, José Ángel, el adelanto de la siguiente década, que es la década de los 60. Entiendo que el jugador Sánchez Laje. Sí, yo creo ¿Jugador que insignia? Sí, porque bueno, todo el mundo que todavía hay gente que evidentemente que lo vio jugar, pues porque llegó en el 60, pues dicen que para muchos el mejor extranjero que vieron jugar. Y luego pues ahí hay una temporada muy importante que fue el tercer puesto, la 62-63, fue muy importante. Y luego pues a partir la segunda parte de los 60 pues ya se bajó y ya para contar. Bueno, pues lo veremos la semana que viene. Nos subiremos de nuevo a esa máquina del tiempo, nos iremos hasta la década de los 60. Bueno, pues con un Oviedo capitaneado o como jugador más destacado con Sánchez Laje. Eso será la semana que viene. Ahora ponemos punto y aparte, o punto y seguido, en esta historia, en este viaje en el tiempo, en la historia del Real Oviedo. José Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias por a estar con vosotros. nosotros. Como gracias también les damos a ustedes. Volvemos la próxima semana. La década de los 60 nos espera.